Y dice así la palabra del Señor: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañes. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque ha nacido de Dios. Estamos hablando de los hijos de Dios, aquellos que se preparan, se purifican, se limpian día a día para estar en la presencia de Dios. Aquellos que el mundo no conoció, no le conoce. Por eso debemos ser la luz sobre todas las naciones. Necesitamos aprender día a día cómo manejarnos en la vida, aquí en la parte terrenal, ¿sí? Aquí estamos como mayordomos de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, en nuestra vida, para poderlo llevar adelante y mostrarle a Dios que somos fieles y verdaderos. Pues en el nombre poderoso de Jesús necesitamos que venga la ayuda del Espíritu Santo para entrar en esa santificación que día a día necesitamos. ¿Para qué? Para que podamos ser esos verdaderos hijos de Dios. Así que mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Mi amado hermano, esta palabra nos confronta, porque por ahí tenemos nuestros defectos. Pero el amor de Dios, Jesucristo, así se llama el amor de Dios, Jesucristo. Cuando llega a nuestras vidas nos va perfeccionando día a día. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Yo quiero que tú medites en esto, porque muchas veces decimos: yo soy hijo de Dios, pero no nos purificamos, no nos vamos limpiando día a día. Tenemos que ir sanando en nuestros corazones para llegar al conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo, para no pecar, para enseñar, para amar, para redarguir las palabras y así ponerlas por obra día a día en nuestras vidas. Yo quiero invitarte a que seas parte de los hijos de Dios, que dejes todo lo que no te hace bien, todo lo que te aparta de Cristo, todo lo que te agobia, todo lo que te envanece, todo lo que te atrapa allá en el mundo, que lo empieces a abandonar
para que seas el verdadero hijo de Dios. Decimos, somos hijos de Dios, pero hay muchos que no dejan sus pecados, no terminan de limpiarse, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Estabas en la gracia, pero al cometer pecado infringes la ley y quedas condenado por la ley. Automáticamente caíste de la gracia por pecar. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, no para reproducirlos. ¿Me entiendes, mi hermano? Él apareció para quitar nuestro pecado. Y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. Qué bonito esta parte. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. No te dejes engañar, porque muchas veces Dios te muestra cosas de aquellos que cometen pecado y te los muestra para que sepas en qué condición están. Ayudémoslos, sí, claro que sí. ¿Estamos para orar por ellos? Claro que sí. ¿Estamos para interceder en cierta manera por ellos? Sí, estamos como iglesia de Jesucristo orando los unos por los otros para restaurarlos con mansedumbre, como espirituales. Estamos como iglesia para eso, pero no para convertirnos en encubridores de pecado. Mi hermano, estamos para edificar la iglesia de Cristo, no para destruirla, no para meter a Satanás dentro de la iglesia. Acuérdate que Él es espíritu y viene en un cuerpo, y tal vez se arrodilla, tal vez hace acciones de gracia, pero su vida no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso dice, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, no para mezclar las obras del diablo junto con los santos. Cuidado, pastor. Cuidado. No toleres el pecado. Hay pecados que no se pueden tolerar. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Aquí lo aclara. Porque la simiente de Dios permanece en él. Recibió el cambio, recibió al Espíritu Santo, recibió el amor de Cristo, entendió el favor, entendió que lo sacó de la mugre, lo sacó del fango para restaurarlo. Yo siempre pongo un ejemplo y no te enojes, no te enojes. Por ahí soy muy directo para hablar y choca en el corazón, pero es importante que te sanes. Soy directo. Los chanchitos los lavás y al ratito se van y se revuelcan en el barro. Dios no quiere que seas esa clase. Dios quiere hijos. Dios quiere hijos que le amen, hijos que se purifiquen, hijos que se santifiquen, hijos que perdonen.
hijos que estén llenos del amor de Jesucristo. Por eso te invito a que tengas la simiente de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Mirad que nadie os engañe. Pastor, que nadie te engañe. Por sus frutos los conoceréis. Yo te animo en este día a que aprendas a caminar sobre la tierra en Cristo Jesús. Te tendrás que apartar de todos los males. Te tendrás que apartar de todos los pecados si quieres entrar en el reino del Señor. Él es puro. Y dice la palabra del Señor: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Dios te bendiga. Bien.